Bienvenidos a todos. Una nueva charla audio class acá para todos ustedes. Mientras se va sumando la gente, yo quiero contarles que hoy tenemos una charla para cualquier apasionado del sonido. Hoy vamos a hablar de algo que todos los que trabajamos en sonido tenemos que saber. No importa si es un actor de la voz o si es alguien que se encarga de la parte técnica o que mezcla o que graba o que... Todos tenemos que saber y es una charla que muchos nos pidieron. Así que si les parece, vamos con el open del ciclo y lo presentamos. Como dice la apertura, lo presentamos a él. ¿Cómo le va, señor Cristian Branca? Hola Martín, hola a todos, muy buenas tardes, todo de 10 acá en AudioClass para otra charla, otro vivo y bueno, aclarar un poquito un par de temas acústicos, un par de temas de sonido muy técnicos, tratando de llevarlos a un nivel bien entendible, bien claro. Qué hermosa la charla que tuvimos el sábado pasado junto con Facu, ¿no? La repercusión increíble de toda la gente que nos sigue y la verdad, no sé vos cómo la viviste de los mensajes que has recibido y todo. Es el día de hoy que sigo recibiendo mensajes y devoluciones, Facu un fenómeno, le mandamos un saludo y realmente fue un placer. Fue tan placentero que terminó el vivo, terminó el live y seguimos los tres fuera de programa Bueno, hay que decir que con la en charla. YouTube tenemos... acá dicen que no se escucha, pero... ¿cómo que Nada, no se escucha? Caramba, ¿cómo no se escucha? Pero acá se supone que estamos saliendo todo muy bien. Ahora vamos a verificar eso. Eh, Podemos verificar igual si se escucha Chris. A ver, vamos. vamos a entrar. A ver, por las dudas. Sí, estamos. Ahí se escucha. Bien, perfecto. Hola Perfecto. chicos, dice Agus Nick. Bueno, Hola, Agus. ya sabemos que se está escuchando. Agus, ¿nos escuchás bien? Eh, la charla completa, hay una charla completa en YouTube y Bien, tiene el bonus track. O sea, tiene el bonus. todo lo que nos quedamos hablando luego tiene un bonus track ahí en YouTube. Así que, si te parece, Chris, vamos a hacer el agradecimiento. Por favor, vamos. Un segundito, agradecemos a Diego de Smash Soluciones. Si estás en Argentina, no podés dejar de visitar la nueva web que tiene smashsoluciones.com.ar o buscarlos en las redes. Tiene una web completamente actualizada, muy sencilla de usar y ellos te asesoran en todo lo que tiene que ver con lo que necesitas para sonido, video, iluminación, acústica, instrumentos musicales y lo más importante en los tiempos que tenemos ahora, te lo llevan a tu casa. Así que muchas gracias a Diego de Smash Soluciones. Increíble, ahí dice que se escucha bien, perfecto, estamos todos muy bien. De Chris, 10. Sí. esta es una Pará, un charla... saludo a Diego, antes que Un nada. saludo Saludamos a muy Diego. grande. Esta charla fue muy pedida por mucha gente, pero primero me gustaría eh, que los que no te conocen, que son pocos, pero hay gente que no te conoce, que nos cuentes qué es lo que haces, qué sos, hace cuánto. Bien, perfecto. Bueno, mi nombre es Cristian Branca. Fundé Acústica Premium en el 2014. Soy técnico de sonido, ingeniería de sonido, grabación, mezcla y hasta masterización. Hice desde el año 2000 hasta el 2013, 2014. Y yo mezclaba en lugares que incluso no eran aptos como para poder trabajar con sonido profesional, hasta que en un momento dije, bueno, vamos a volver a retomar el estudio, porque esto no termina nunca, más allá de que yo hice todos mis estudios en Texon, en la escuela Texon. Siempre digo que la carrera comienza cuando uno termina, tiene el titulito y sale a la calle. Y mi pasión por la acústica hizo que vuelva a abrir los libros, ¿sí? Que es donde está toda la información de todos los parámetros, de todos los tecnicismos, que es una materia bastante difícil porque es muy técnica. La acústica es la rama de la física que estudia el sonido.
O sea, hay un montón de términos que para la persona que abre el libro por primera vez le va a complicar, ¿sí? Que no es imposible y no es inaccesible, pero va a llevar un tiempo de formación. Y coincidió que en el año 2008 yo empecé a dar clases en ITMC, en Texon también, después fui a los estudios Orión y armé el curso, perdón, Pablo Rabinovich, a quien también saludo, le mando un abrazo gigante, me invita a hacer algo para la acústica de Home Studios. Y era todo un desafío en aquel momento, hace ya 12 años, armar algo para un lugar que no está ni siquiera en los papeles de ningún libro, como para trabajar con sonido profesional, o mejor dicho, para trabajar con el sonido en las condiciones más profesionales que se pueda, que un poco la acústica nos va a permitir, porque en la acústica lamentablemente el tamaño importa, o sea, no puedo yo cualquier local o cualquier habitación o cualquier recinto, incluso lo tenga o lo alquile, ¿sí? Ponerme a trabajar sin ponerme a ver determinados, ¿sí?, factores que van a influir en la calidad. Y preparé el seminario como para que la gente pueda empezar a trabajar en sus casas, sabiendo que un estudio, la palabra estudio para un home studio es como que queda muy grande, muy alta, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue conocer todas las variables o las más importantes como para poder dominar nuestro trabajo, aunque sea en mi habitación, en donde yo duermo, el dormitorio de cada uno de los alumnos. Ahora, Y sí, Cris, la acústica en general es como bien lo dijiste antes, como algo bastante duro, ¿no? Es la rama de la física y es algo como bastante, que suele ser como bastante duro. ¿Hay manera de, en esta charla, para todos los que nos están viendo, de bajarla un poco y que no sea sí, tan dura como para que todos entendamos? Porque creo que todos los que trabajamos en sonido hay una importancia en la parte acústica, pero que no tiene la relevancia que debería tener, ¿no? O sea, bien. no se toma con la importancia. Hay manera de decir, ok, no soy un experto en acústica, pero tengo que entender de alguna manera, Sí, aunque sea lo básico. sí, en algún momento de la charla se me puede llegar a escapar algún tecnicismo, vos me vas a frenar o alguien que nos siga nos preguntará. Vamos a tratar de bajarlo a la realidad o a lo entendible. El problema es ese, que la acústica es fascinante, pero todo lo que tiene de fascinante es de una ciencia dura que nos pusieron en la cabeza, que es algo difícil, y a la vez, por esa dificultad, o se trata muy por arriba, onda, bueno, la acústica lo mejor que se pueda, o la gente dice, bueno, no, es inaccesible, entonces no le doy pelota. Y el Claro, gran problema es ese, se las descuida mucho y lo que uno no toma en cuenta que el resultado final, ¿sí?, más allá que esté hecho por un profesional y pueda sacarlo, aunque sea incómodo, en gran medida va a estar dado por las condiciones acústicas del lugar donde yo voy a trabajar, que es muy raro de entender. ahora, Pero esto que vos marcás, ¿no? Primeramente, agradecer a todos los que se están conectando bien, y invitarlos a que si les gusta este tipo de charlas, las compartan con sus amigos o a todas las personas que pueden llegar a interesarle. Pero se me viene una pregunta. ¿Por qué, y en relación a lo que estás diciendo, es tan importante que nuestro espacio de trabajo esté acústicamente preparado? O sea, ¿qué nos cambia en que esté preparado o que no esté preparado acústicamente? bien, porque dominando algunas variables básicas de la acústica y algunos conceptos que son vitales o claves, voy a tener más impacto en la calidad resultante que comprar el mejor micrófono o los mejores monitores. Los monitores, para lo que no saben, no son los de video, sino los monitores de audio que utiliza un ingeniero de grabación o un ingeniero de mezcla. Y bien posicionado en ese espacio, hasta sin cambiar las condiciones acústicas, yo voy a optimizar la calidad y el tiempo, que es algo fundamental, más en la situación en la que estamos hoy. O sea, es muy placentero trabajar en un lugar, pero esto es un antes y un después. Cuando uno trabaja en un estudio donde la acústica está ya de una mira semiprofesional a profesional, es todo tan placentero, tan cálido y tan fácil para trabajar que uno no quiere volver para atrás. Ahora, vos me El, estás diciendo,
por lo que dijiste recién, me siento Fantino. Casi que te digo el para. Pará. Pero o sea, vos lo que acabás de decir, por ahí teniendo el mejor micrófono, entonces no tiene nada que ver. O sea, no es que tener la mejor calidad, sino es que tengo un espacio acústico preparado para ese Sí. micrófono también. Entonces, No es que quiero que los fabricantes y las empresas que fabrican parlantes, micrófonos, me vengan ahora a buscar, a matarme, pero el que lo ha vivido sabe que esto hasta es así. Cuando yo compro o adquiero o me prestan el mejor micrófono en un lugar que no tiene un tratamiento adecuado o mínimo, los resultados son peores incluso a los de un micrófono de batalla en cualquier lugar. O sea, los micrófonos condenser o de condensador, un Neumann U87, el TLM103 o el que la mayoría conozca, el AKG414 y demás, en un lugar que no tenga un entorno acústico profesional, van a ser más los dolores de cabeza que los beneficios que me va a brindar. Entonces, conviene siempre primero hacer una inversión, aunque sea mínima en acústica, que en los fierros, como le llamamos acá, o la electrónica. Esto es ah, como poner un coche de Fórmula 1 en un empedrado o en una calle que está llena de baches o pozos. Lo pero voy a hacer pelota. lo primero que se me ocurre a mí, a ver, claramente te voy a hacer la pregunta desde un lado, intentando de que todo aquel que nos esté escuchando lo pueda Sí, entender mejor, porque mejor. me pasa que es una consulta que me hacen muy comúnmente a mí en qué tipo de micrófono, pero vos estás diciendo eh, que un micrófono, o sea, solo para un micrófono funciona. O sea, yo puedo tener el mejor micrófono, no voy a tener el mejor resultado. Ahora, quiere decir que tener un micrófono peor, en ese sentido, me puede dar un resultado más profesional. Sí, porque incluso en el manual, lean los manuales, como ya hablamos muchas veces en clase y en clase de audio class, cuando uno adquiere uno de estos artículos de una gama muy elevada, lo primero que especifica el fabricante es que este micrófono o estos monitores de campo cercano, de campo, necesitan y exigen entornos acústicos muy preparados, lo máximo que potencial tenga o niveles profesionales. Porque si no, va a entrar el ruido de la calle o voy a escuchar la no acústica que tengo en mi cuarto o en el lugar donde estoy trabajando. Y eso es un problema, porque si yo compré algo para levantar la calidad de toda la cadena, si no tengo el lugar, si no tengo el entorno, es como ese dinero no estuvo bien invertido. Si alguien me pregunta, bueno, pero ¿me puedo comprar el micrófono o los monitores pensando el día de mañana en elevarlo? Sí. Lo único que eso va a exigir que muy rápidamente elevemos todos los eslabones de la cadena. Porque esto es como en la mayoría de las disciplinas, que el eslabón más débil tira toda la calidad para abajo. Y si el eslabón más débil es la acústica, yo no voy a poder sacar todo el jugo que algo de una gama elevada me brinda. Ahora, vos hablaste recién, mencionaste monitores. Cuando decimos monitores, aclaramos que son monitores de audio, Los monitores de monitores sonido, de audio son eh, parlantes para el lo, grueso, sí. lo que comúnmente se llaman parlantes. Porque, digamos, está claro que cuando vos compras un micrófono y hablas del micrófono, bueno, tenés la acústica y sabes que entra por el micrófono. Ahora, ¿cómo influye la acústica en un monitor de sonido, en un parlante? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia cuando yo escucho un material con tratamiento acústico o sin tratamiento acústico? Esto que acaba de preguntar es fabuloso. La cantidad de llamados, incluso hasta de pares, de compañeros míos, que mezclan, que graban o que masterizan, que me dicen, mira, compré estos monitores y escucho peor, ahora escucho que la acústica de la sala es muy mala, es muy alta. Y de hecho pasa siempre que de vuelta uno quiere decir, bueno, voy a mejorar en esto, en el tema de la cadena de audio. Eh, Primero, yo lo que noto es que están muy mal ubicados en el espacio, o sea, de vuelta, en el manual, y hay leyes físicas que todos los elementos tienen que ir en determinado lugar dentro del espacio, o sea, no van en cualquier lugar, y acá hay algo que por ahí más adelante voy a hacer más énfasis. Acá no se va a tratar de aprovechar el espacio. Yo tengo que llevar mi dormitorio, parte de mi living comedor o el lugar donde esté grabando a un entorno acústico.
O sea, no va, bueno, me puse contra la pared porque la mesa va ahí y me queda este espacio para pasar. Tengo que tratar de sacar la mayor calidad posible del lugar que tengo. Y más en momentos como el actual, donde esto no es una urgencia, ya es una necesidad. La gente hoy le están enviando hasta micrófonos a domicilio para que la gente se grabe. Sí, Martín. Bien, ahora, eso es un peligro, ¿no? Porque vos estás recibiendo un micrófono, pero no tenés el entorno necesario como para poder grabar, entonces lo que estás entregando es una mala calidad, por lo tanto el resultado final va a ser de mala calidad. Ahora, Sí, hablamos de un estudio, de un estudio profesional, hablamos de esto. Ahora, claramente lo mencionaste, hoy en día la importancia de poder trabajar desde casa, tanto sea para alguien que está mezclando, para alguien que se está grabando. Sabemos que muchos estudios de doblaje incluso le están pidiendo a sus actores que graben desde sus casas, porque la industria tiene que seguir moviéndose, pero uno no puede salir de su casa. Entonces, la pregunta ¿es posible trabajar desde sí, casa o sí sí. para tener un audio profesional necesito estar en un estudio profesional? Bueno, acá es donde se ve, yo puse la acústica por encima de la electrónica, pero acá donde se ve el eslabón más importante que es el procesador más importante que es el cerebro humano y el profesionalismo más la calidad de cada profesional. De acuerdo al talento, a la creatividad y a las horas de vuelo de todos los profesionales, hoy se puede grabar en casa con un mínimo de cuidado y que el producto sea profesional. De hecho, se está grabando en forma remota, los técnicos de doblaje, operadores, graban a los actores de doblaje, que se graba cada uno en sus casas, y tienen que mezclar y como pueden también, porque el entorno tampoco es que tenga ya el lugar listo, van a tener que sacar el producto profesionalmente. Y eso es lo que hace muy loable a, bueno, la capacidad en Argentina, en Latinoamérica, en cualquier lugar, de que nosotros salimos adelante como sea, sabiendo que el lugar por ahí no está apto. O sea, los actores de doblaje o los locutores que hace unos años, previendo todo esto, o por gusto, tienen el estudio en su casa, bueno, cuentan con más herramientas, con un espacio más profesional, entonces, y lo vienen haciendo, o sea, vienen practicando, porque no nos olvidemos también que es el talento que cada uno tenga, un cantante, por ejemplo, más el espacio, más la herramienta, después el editor de audio donde se graban y cómo entrega su trabajo, o sea, es todo, es una sumatoria de factores, como todo, no es la acústica lo único importante, no, es una pata No, es una cadena. importantísima, exactamente. Lo que pasa que Bueno, el famoso dicho ese de se arregla en la post, ¿no? O sea, si bien, tenemos un mal resultado, o sea, puede llegar a ser es porque tenemos una mala calidad en la entrada, o sea, bien, en el principio de la cadena. Y claramente sí. lo que muchos no entienden es que quizás la acústica es ese principio de la cadena. Sí, sacando al ser humano de un lado y del otro del atril o de la pecera, o sea, en este caso los músicos o los técnicos o los locutores y los técnicos, porque el que va a sufrir sos vos cuando vas a hacer la post de todo lo que te están enviando o cada uno de lo que nos están viendo, que se tengan que editar también. O sea, ahí van a ver o se van a dar cuenta de que el piso de ruido es muy alto y van a sufrir algo que yo quiero dejar muy en claro hoy, que una cosa es aislar el cuarto, hacer el aislamiento acústico, y otra cosa es hacer lo que la gente llama acustizar un espacio. ¿Podemos explicar la diferencia? Sí, acustizar incluso es un término muy vago, está como muy genérico. Yo cambiaría acustizar por el tratamiento acústico interno o por lo menos el acondicionamiento acústico. Una cosa es aislarnos de todos los ruidos que en casa, por más que digamos, o en un departamento más todavía, uno dice, bueno, el lugar no es muy ruidoso, pero van a aparecer golpes, el ruido de tráfico, el ruido de un vecino, El el ruido de perro. la propia casa, el perro ladrando. Que ojo, que esto también, vamos a ser sinceros, pasa en estudios. Hay estudios, muchas veces uno está grabando y dice, vamos otra, que entró tal ruido. Esto lo ha vivido casi todo el mundo en algún momento. ¿Sí? Son los menos los que no, pero bueno, los que invirtieron en un aislamiento están como más resguardados. Eso lo que nos hace es un piso de ruido más bajo, que sería fundamental, incluso, y repito, en estudios semi o profesionales, que no en todos los casos se cumple como se debería cumplir. Hay tablas, hay mediciones que se comparan con
tablas de las curvas CNC, esto es muy técnico, que me dicen la calificación del estudio, o sea, ¿a dónde califica? Ahora, nosotros para lograr eso tenemos que hacer un cuarto dentro de otro cuarto, el famoso boxing box o boxing a box o la caja dentro de una caja. Si yo Siento... ese cuarto Perdón, no lo perdón, aislé, Chris. sí, Perdón, porque siento que se está complicando un poco. Hay como vamos más un montón de sencillo. cuestiones técnicas. Cuando vos hablas de nivel de ruido, el piso del ruido, Sí, ¿a qué te referís exactamente? lo que entra de ruido del exterior al cuarto donde yo estoy trabajando con sonido. Y que Estoy puede entrar grabando, o al estoy micrófono mezclando. o que nos puede perturbar al momento de estar mezclando o editando. Exactamente. Yo puedo estar editando una locución, una promo, algo, y estoy ecualizando. Y resulta que yo tengo ruido en el lugar y estoy corrigiendo algo que no necesitaba corrección, pero el ruido me lo deformó. Yo eso que estoy haciendo no es la mejor decisión que tomé. ¿Por qué? Porque hay algo que me lo enmascaró. Enmascaró es que hay algo que me lo tapa, ¿sí? O, por ejemplo, no sé, el ruido de las luminarias o de un ventilador o del aire acondicionado famoso, que bueno, hay que apagarlo a la hora de grabar. Y bueno, son todas cositas que se van sumando, que eso tendrían que haber estado en la etapa del aislamiento. Ahora, lo preocupante acá es que muchos consideran que acustizar es forrar de materiales absorbentes todo el cuarto, y yo con eso no estoy aislando nada. Lo que estoy haciendo es tratando acústicamente lo que la gente llama acustizar, no del todo correcto, pero en verdad eso no es un tratamiento acústico. Eso es forrar por completo las cuatro paredes y el techo. Bueno, Alfombrar el techo. ahí es algo, hay estudios, me ha costado me ha costado mucho trabajar en estudios donde están completamente forrados. Sí, Eh, y también me ha pasado de trabajar en estudios que, como los que tenemos acá, tenemos paneles y que no son todas las paredes que están forradas. ¿Cuál es la diferencia entre tener de piso a techo material, vamos a llamarlo material absorbente, como esa goma espuma, ¿no? Que vemos en los sí, estudios o en las cabinas, de piso a techo a los paneles? Porque algunos dicen, ah, no, lo que pasa es que los paneles son un poquito más estéticos, son un poco más lindos porque son de colores. O sea, pero ¿cuál bien, es la diferencia entre cubrir de piso a techo de goma espuma, vamos a llamarle, de material bien. absorbente o los paneles acústicos como incluso tenés ahí atrás? Sí, son materiales. Y acá viene el desafío de todo diseñador de que cómo podemos diseñar con distintos materiales para lograr un fin. Hay espacios donde, por ejemplo, una cabina de radio o un estudio de radio es muy probable que tenga más absorción, ¿sí? Y es lógico por el objetivo a cumplir que un estudio de grabación. O sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué tareas se van a desarrollar dentro del entorno, dentro del estudio, dentro de la sala. Y después, que acá viene lo más jugoso y difícil de ver o entender, yo necesito hacer una medición previa para planear no solamente la cantidad de paneles o la cantidad de material o la cantidad de difusores y dónde van a ir colocados, porque una cosa es cuánto y otra cosa es dónde lo voy a colocar. Esto va a ser como un tablero de ajedrez. Yo tengo la misma cantidad de fichas de un lado y del otro, pero depende en qué casilla estén posicionados, va a tener más o menos fuerza. Y acá es donde se ve algo que no repara nadie, que es el plan, la idea. Yo no encaro, por ejemplo, el tratamiento acústico de un control room o donde se va a mezclar, incluso algo para postproducción, no es el mismo que la cabina donde se graban las voces. O no es lo mismo donde entra a grabar una banda. De acuerdo al volumen de la sala, metros cúbicos, de acuerdo al estudio y a qué calidad acústica lo quiero llevar, yo tengo que cumplir con muchos parámetros, muchísimos. El más conocido es el tiempo de reverberación, que la gente conoce como eco o rebote, Lo que muy pasa en una mal iglesia, interpretado. digamos, cuando entras a la iglesia y Exacto, o escuchas sea, yo en una iglesia, ¡buuu! tal cual, y muchos dicen, no, esto es mucho rebote, mucho eco. Bueno, eco en una iglesia, si tiene más de 17 metros, estaría correcto. En un estudio de 5 o 7, no. Pero lo que necesito hacer es llevar todos esos parámetros a los valores ideales de acuerdo al lugar, al espacio, al volumen en metros cúbicos y de acuerdo a la finalidad. Y voy con algo más, o sea, para que vean toda la complejidad de todo esto. Sí, se escucha muy De acuerdo, complejo, en todo se escucha complejo. Ahora vamos a leer unas preguntas que nos están haciendo, bárbaro, pero se sí. escucha, o sea, se escucha cuando lo decís, es como que, ok, pero tengo muchas cosas que tener en cuenta, ¿no? O sea, Son muchas. Esto que acabas de decir es genial.
yo quería ver dónde lo contaba. Yo hace muchos años hice un curso que una ingeniera, Nilda Becchetti, comienza el curso diciendo: cuando uno cree que sabe de acústica y hace un curso como esto, estamos hablando de un curso de meses, se va a dar cuenta que cuando finaliza no sabe nada. Y fue un cross a la mandíbula. Y esto que acabas de decir me recordó esa frase, por eso la cuento. Y es así. Es una ciencia muy fascinante, pero cuando uno cree que la doma, te va a sorprender porque es muy ingrata, bastante ingrata. Y hay muchísimos más parámetros de lo que uno piensa o cree que existen. O sea, no es poner, digo, ay, bueno, pongo un par de paneles en la pared y ya está. No. Tengo el lugar acustizado. ¿Sabés cuándo la gente, el grueso de la gente se da cuenta? Cuando me piden un libro que recomiende, yo siempre cuelgo en las redes algo o saco fotos de los libros y abren uno. Y ahí se dan cuenta y me dicen: no, yo pensé que esto era revolear paneles en el techo, en las paredes o algo. Y no, es mucho más complicado. Muchísimo más complicado. Vamos a leer acá, tenemos algunas consultas. Bueno, gente que saluda: Georgie García, Agus Irusnik, Sebastián. Ay, esto es muy complicado. Sebastián, perdón. Cheo Gareca, bueno, Agus Irusnik dice que se escucha bien. Lucas Rodríguez, Paolo, locutor que saluda y dice: hola, ¿cómo están? Ángel Maciavaca. Checo dice: un saludo desde Jujuy. Buenas vibras para ustedes también. Un gran profesor, dice Sebastián con un apellido. Vos lo debes conocer, entonces, Sebastián. Sí, Sciumerini. Sí. Sciumerini. Perdón, Seba. Sí. Fede Pollevic saluda, dice: grande Cristian, y hace una observación. En un hotel va a rendir mucho mejor un Apogee Mic Plus que un TLM 103, comprobado. Bien, es lo que hablábamos antes para la gente que no los conoce los micrófonos, no tiene por qué conocerlos. Estamos hablando de dos gamas de micrófonos muy, muy diferenciadas. Y bueno, Fede, lo que acaba, en toda su experiencia, es un gran locutor, uno de los más grandes locutores comerciales. En su experiencia personal le ha pasado que en un hotel, incluso en una sala donde no tenemos un tratamiento acorde, un micrófono de una gama media tiene mejor rendimiento que un estándar de la industria. El TLM-103. Sí, hoy por hoy. Sí, el problema es que estás en un hotel y por ahí escuchás a la conserjería mientras estás haciendo el check-in porque tu micrófono fue muy sensible, digamos. Bueno, para que ustedes se den cuenta, los que no han tenido la oportunidad de grabar o algo, ese micrófono en un entorno muy preparado y bien aislado, tomaba el segundero del reloj pulsera de muchos actores de doblaje y se los teníamos que sacar. Queda confiscado en la entrada antes de ingresar, sacarse todos esos elementos que podían generar algún ruido. Por lo sensible. Sí. Acá yo ya conozco tu respuesta y esta es la respuesta que solemos dar siempre en Audioclass cuando nos hacen preguntas, pero Analía Toledo dice, y acá espero tu respuesta: ¿qué micrófono condenser recomendarías? Y ahí viene el famoso depende. De tantos factores. Sí, o sea, volvemos, los que ya nombramos son buenísimos, depende mucho también del factor económico, o sea, no nos podemos olvidar. Yo te puedo recomendar 3 o 4 micrófonos que me hace si están fuera de mi presupuesto o no. ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? Hay que ver, bueno, qué se va a microfonear. O sea, no es que, ojo también con algo, que no es que todos los micrófonos sirven para microfonear todo. Puedo hacerlo, puedo grabar, puedo sacar un resultado más que decente, hasta incluso profesional, pero posiblemente no es el adecuado. Yo, dando clases en ITMC, a los alumnos lo que le pedía como trabajo práctico era que, sobre todo era sobre el instrumento que ellos estudiaban, les daba un micrófono que era la referencia o un estándar de la industria para grabar eso. Y bueno, ahí también yo no podría, sin saber en qué lugar vamos a grabar, qué tipo de fuentes, instrumentos o mismo la voz se van a microfonear, y ahí tampoco es uno, son 2 o 3 opciones de distintas gamas de precio, pero insisto, lo mejor es siempre invertir primero en la acústica y después con qué herramientas voy a trabajar.
Claro, depende de nuestro entorno, de nuestro espacio y qué es lo que querramos grabar, digamos, Sí, es lo que vamos a utilizar y después vamos a decir, ok, tengo mi sala medianamente acustizada o trabajada perfecto. Sí, bueno, ok, entonces tal micrófono, pues, o sea, no es lo mismo tampoco tener un estudio en una casa, en las afueras de Capital, que tener exacto. mi sala de grabación en un tercer piso Bueno, sobre Santa Fe. esto que acaba de decir Martín es importantísimo porque uno de los factores principales, sobre todo uno de los primeros que vemos es dónde está alojado el estudio, o sea, la locación. Y no es lo mismo aislar en un campo que en la ciudad. Y dentro de la ciudad, si voy a estar en una zona céntrica o en una zona un poquito más alejada, o qué tipo de actividades se desarrollan en la manzana, en las 3 o 4 cuadras a la redonda, si tengo una avenida, si pasa un tren, si estoy debajo de una ruta de una aerolínea comercial. Hay tantos factores a tomar en cuenta. Hoy lo que nos permite grabar en casa, por cómo esta urgencia, es que la actividad en la calle, el ruido de tráfico, es bastante baja porque estamos todos en cuarentena, no en aislamiento. Pero lo que imposibilita de alguna manera trabajar en casa a nivel histórico es el nivel de ruido al que estoy expuesto. Entonces creo que Analía está más que respondido, depende y tiene que ver con lo que vayas a grabar, si va a ser una voz, si va a ser una guitarra, si va a ser una batería o lo que vayas a hacer, depende de tu espacio también cómo esté tratado. Ángel Macías Vaca pregunta, esto es como bastante específico, ¿qué Sí, criterios usas para el posicionamiento de los monitores en tu sala si tienes las medidas de 4x4x4? es un problema y acá es donde puedo llegar a desilusionar a muchos, no a Ángel nada más. El 4x4x4 es muy fatal, pero no 4x4x4, 3x3x3, 2x2x2. O sea, Cualquier cubo. que la sala sea un cubo es un dolor de cabeza. Que yo puedo igual trabajar, sí, pero esto, como hablamos al principio, aparte de que el tamaño importa, si es grande, mediano o chico, es cómo se va a relacionar el largo, el ancho y el alto. Acá la mitad ya me está mirando y por ahí va a decir, este se fumó un árbol. Pero es indispensable no solamente analizar el espacio, sino cómo se relacionan las 3 dimensiones y aparte si hay que hacer alguna corrección geométrica, en vez de armar el cubo más hacia un trapecio o rectangular, sería un paralelepípedo. Y en base a eso, la pregunta en sí va a ser, hay que leer qué monitores tenés, Ángel, y qué te recomienda el fabricante en la ubicación y tu ubicación. ¿Sí? Pero hay algo más importante todavía, que antes de ver dónde voy a posicionar los monitores, tengo que empezar por mí. Hay una regla, que es la del 38%, que es donde me voy a ubicar yo dentro del espacio, que es el 38% del largo. Lo que no quiere decir que es una receta que hay que aplicar a todos los estudios. Es un punto de partida y después yo tengo que ir un poquito para adelante, un poquito para atrás, porque todo se va a afinar también en base a lo que escucho. O sea, yo puedo hacer mediciones, el tiempo de reverberación, el piso de ruido, la respuesta en el sweet spot de los monitores y la imagen estéreo. Pero todo lo voy a analizar con nuestros oídos, con mi audición, que eso es lo que tiene que ser el juez final, para decir, bueno, lo escucho bien. Eh, Pero si yo me ubico bien y le doy, primero leo el manual, y le doy la importancia al posicionamiento de los monitores, que es una muy, muy alta variable y muy fácil de llegar. El tema es que nadie lo lee. eh, Claramente estamos viendo que, y prepárate porque pensábamos hacer un vivo un poco más corto, pero dudo que esto sea Va a porque ser extenso, ¿no? Era la mejor, calidad de preguntas y la cantidad de preguntas que estamos ¿eh? recibiendo son un montón. Eh, Mejor. Está buenísimo ver que la gente se enganche con un tema sí, que tan es duro. tan, Que tan es y un hasta tema, detallista. es un tema duro. Sí, Bueno, Paolo marca, en ese caso se habla de insonorización, me refiero a los ruidos desde el exterior. bien. Todo lo que es el aislamiento es insonorizar, que Bien. no tiene nada que ver con el famoso acustizar o el acondicionamiento del cuarto. Acá Se gana, escribe. sí, Sí, perdón que te interrumpa. no, no, Estamos con este delay, pero no hay problema. alguien de que estuvimos hablando hace unos minutos nomás, fuera del vivo, de Raúl Brites,
que dice, qué grande Cristian, saludos. Cristian hizo toda la parte de aislamiento y tratamiento acústico de mi estudio en Paraguay, un trabajo súper profesional, todo suena divino. Tengo entendido que no fuiste a Paraguay a hacerlo, ¿no? ¿Lo hiciste a distancia? No, se hizo todo a distancia. Un saludo, Raúl. Espero que esto nos permita, pase en algún momento y nos permita juntarnos nuevamente. Es uno de los primeros trabajos que estamos hablando de una complejidad importante. O sea, armar todo el boxing box, todo el trabajo intelectual del aislamiento, la figura geométrica, tanto del estudio como del control. Y estábamos hablando que la ambición de ese proyecto era llegar a una acústica profesional en Paraguay. Bueno, lo hicimos todo a distancia en el año 2014. Fue uno de los primeros proyectos grandes que yo no podía monitorear y todo fue con fotos, videos, Skype. Estaba todo muy en pañales el tema, pero lo que nos permite la tecnología es justamente esto. Y más allá de que le agradezco las palabras de la devolución de cómo quedó ese trabajo, fue que la gente que iba al estudio por primera vez, lo primero, incluso cuando no estaba el tratamiento, lo primero que comentaba era qué bajo nivel de ruido. O sea, ese piso de ruido era tan bajo que asombraba porque uno no está acostumbrado. Y esto es importantísimo. O sea, aislar es costoso, pero es muy, muy importante. Acá es una pregunta que claramente hay alguien que sabe. A ver. Primero voy a leer el comentario de George que dice, ya me estresé. Voy a confesar que yo también me estresé porque siento que hay que saber un montón. Ojo, y yo sé un poco de acústica, pero siento que hay como que las sensaciones, todo esto me supera en un punto. O sea, ¿no? Como que hay mucho más de lo que uno cree en esto de acústica. Añadiendo a lo que decís, hay gente que se ha comprado 1, 2 o 3 libros que intentó llevar al estudio él y me llaman a los meses y me dicen, mirá, me di cuenta que esto no estoy capacitado, es mucho más grande. Porque es mucho y muchos años, ¿no? También de aprendizaje y de prueba y error. Yo cuando hablaba de que la formación nunca se frena, y esto es verdad, lo del estrés, toda esta biblioteca, que igualmente no hay un libro que me diga, bueno, en tal estudio lo que tenés que hacer es esto. No hay un libro, no hay 10, no hay 100 y no hay 1000. O sea, siempre va a estar en manos del ser humano, de cómo combinando todos estos conocimientos, las variables, la historia, o sea, toda la acústica estadística de cómo es la acústica de un gran teatro. Y después va a estar la idea y la creatividad y también lo que pide el cliente, porque yo le puedo recomendar lo que sale de tabla. Pero después yo tengo que amoldarlo al gusto y al espacio de cada uno. Y hago esto cortito, Martín. Esto que decías vos de que tenés conocimiento de acústica. Esto es algo muy similar como en la gastronomía. Todos cocinamos. Todos. Sí. Bien, mal, regular. Pero no todos tenemos el título de cocinero. Y hay algo, o sea, hay gente que cocina, que tiene una habilidad natural, que uno dice, pero este talento lo tenés que explotar. Y hay algo que es más elevado todavía, que es el nivel de chef. Bueno, la idea, y sobre todo de esta ciencia que muchas veces es o subestimada o olvidada como la acústica, es que todo profesional, ya sea técnico, artístico, o sea, los músicos, trabajen en lugares para que el producto final sea elaborado por un chef. A mí, claramente mis conocimientos de acústica tienen que ver como lo básico, por ahí desde otro lado, ¿no? Desde el lado de diseñador de sonido. O sea, yo necesito conocer la acústica para saber cómo diseñar un espacio en cuanto a lo sonoro o cómo quiero que eso llegue a las personas, pero claramente acá hay dentro de lo que es el tratamiento de la acústica en sí, de la parte física en el estudio, ¿no? O en el home studio, es como bastante complicado. Acá Matías Pedraza pregunta, si una sala no cumple los criterios de Bonello y Volt, ¿hay forma de tratarla? ¿Vale la pena si es para un home studio? Primero expliquemos lo que son los criterios de Bonello y Volt para principiantes, sí, digamos. Esto genial, felicito a quien hizo la pregunta.
Para que Matías. se den cuenta, Matías, te felicito. El tema es así. Toda sala yo la puedo tratar. Toda sala va a tener una mejora, pero va a tener un límite. O sea, hasta lo que me permita la sala. Y acá veía la importancia, acá viene de la mano la importancia que yo hablaba de los planes preliminares, de ver las relaciones entre el largo, el ancho y el alto y la figura geométrica. Lo que Matías se refiere es que hay salas que no cumplen con esta relación o una de las relaciones que tendría que tener. Bueno, lo que hay que ver primero es si cambiando alguna de las dimensiones, bajando el techo, corriendo una pared, si se pudiera hacer, eh, eso nos va a permitir lograr o alcanzar un nivel, un estatus bastante más alto que el mejor tratamiento acústico que yo le pueda dar en el interior. Ahora, contestando también la pregunta puntual que fue sin cumplir con las condiciones de los criterios, es vale la pena. El tema está que vale la pena hasta lo que me permita solucionar el cuarto desde tiempo de reverberación, claridad musical, la inteligibilidad de la voz y muchos más parámetros para no torrar a todos los demás o no aburrir. O sea, en conclusión, hay problemas, sobre todo en resonancias o las famosas ondas estacionarias, que por más que yo ponga trampas de graves u otros elementos, los voy a maquillar, porque la única solución posible que hay, desde la teoría más estricta y desde la práctica que yo en mi experiencia manejo, es cambiando alguna de las dimensiones de la sala o dos. Si se puede las tres, mejor. Pero son muy pocos los casos. Esto es muy importante decirlo. Muchas veces los proyectos que nacen desde cero, o sea, está la cancha, el espacio a trabajar, y edificamos desde cero, para el diseñador acústico es caviar, porque no tenemos que lidiar con los criterios, no tenemos que lidiar con tirar abajo una pared y correrla, o bajar un techo y darle una inclinación. Pero volviendo a la pregunta y sintetizando todo, en mi experiencia conviene, siendo un home studio, más todavía, hacer el tratamiento y bueno, dejarlo como está, sabiendo que eso no va a tener solución, voy a poder maquillarlo. Bien, buenísimo. Creo que está súper respondido. Y hago una Eh, aclaración importante también, pero muy importante, es la acústica perfecta, o sea, todo esto de banarnos los sesos y el estrés y las horas de estudio y todo lo demás, la acústica perfecta no existe. Ni siquiera en salas como el Colón y demás, uno va a hacer unas mediciones, y el Colón tiene una acústica que es, Teatro Colón acá en aparte Buenos de Aires, excelente, ¿no? Buenos Aclaremos, Aires, sí. bueno, la Scala de Milán, la Ópera de París, el Teatro, hay millones de teatros que son espectaculares, que siempre va a tener algún punto oscuro, se llama puntos negros acústicos, o valores que dan dentro de lo normal. Pero para la subjetividad, ¿sí? Es algo que es magnífico y realmente el que haya ido a Colón, yo fui 2 veces, es algo que uno no puede explicar. ¿Qué es lo que pasa cuando uno ingresa en un estudio donde lo diseñó un profesional? O alguna de las etapas está hecha por un profesional, por un experto o un especialista. Entonces uno ingresa y no es que escucha bien nada más. Es un confort Entonces, acústico, ¿no? y es más, yo dejaría la palabra confort, sacaría lo acústico, porque esto es una experiencia, alguno va a decir que romántico, que lírico, que va a poner a galopar las emociones, no es solamente la percepción auditiva. Uno tiene que entrar y aparte de sentirse a gusto, de escuchar cosas que no escucha normalmente, va a estar en un lugar que es agradable para la vista, que es cálido, que me va a dar una relajación para yo poder crear. Yo, tanto sea cantante, músico, un locutor, un técnico, estamos creando. Y la idea es que todas esas horas que estamos frente al material, a trabajar, sea lo más confortable posible. Aparte de que lo que esté haciendo rinda sus El frutos, ¿no? resultado, tal cual. Exacto. Saludamos también a Facu Reyes que dice una clase bomba, esta nueva audioclass. Facu. Gracias, Facu. Cristian dice. Cristian, está separado. Dice: Cristian, eres un duro de la acústica, buenas vibras. Saludos desde Lima. Bueno, Eh, gracias, muchas gracias. Que le pongo algo, cuando afuera dicen eres un duro, es un elogio y no otra cosa. Yo lo aprendí con el tiempo. Está muy bien. Ángel pregunta: ¿qué criterios. Ángel está
Me parece que está muy interesado Aquí lo sobre la sabe, acústica. sabe, Qué sabe. lindo, ¿no? Qué lindo que la gente se apasione por este tema. ¿Qué criterios usas para un acondicionamiento acústico? Bueno, Bastante general, ¿no? Pero sí, hay que medir primero. O sea, esto no vale el más o menos. Hay que hacer una medición acústica siguiendo la normativa de referencia, una norma ISO, con el micrófono, que no es un micrófono para grabar voces ni instrumentos, ni mucho menos. Es un micrófono pura y exclusivamente para mediciones acústicas, que encima tiene que estar calibrado. Tenemos que analizar esos datos, tenemos que hacer toda la ingeniería inversa, todos los cálculos de ingeniería para llevar la máxima cantidad de parámetros a los valores recomendados por tablas en toda la historia de la acústica, en todos los textos. Y una vez de eso, está buenísimo esto que me pregunta, porque no hay un criterio que cierre por completo. Voy a ser muy claro en esto y lo más sencillo que se pueda en la aplicación. Vamos a suponer que Martín escribió un libro sobre acústica interna de recintos. Cristian escribió otro y Ángel otro. Pero ninguno de los tres criterios van a coincidir en un 100%, ¿sí? Sobre qué es lo que hay que hacer en cada espacio acústico. O sea, no solamente entonces influye el tamaño, la corrección geométrica, qué actividades se van a dar, sino con qué criterio voy a trabajar. En la mayoría de los casos vamos haciendo como una especie de promedios más la cuota criterio que le va a sumar uno. Es decir, bueno, que eso también lo da la experiencia y la intuición, es por este lado. buenísimo, creo que está súper respondido. Raúl remarca, mi estudio está en un tercer piso y Cristian hizo un laburo espectacular. Creo que Raúl está muy contento con el trabajo que le Raúl, hiciste. nada, gracias Raúl. Después la gente va a pensar que esto es pago. Y No. Juro que son todos mensajes que están llegando y no hay nada planeado de esto. Analía agradece, dice muchas gracias. Sí, la respuesta del micrófono. Plankton RPS pregunta, soy del interior y tengo alto bardo, así dice, alto bardo con los perros. Calculo que quiere saber qué hacer, pero eso, saluda, dice, es Andrés Crespo, alumno de Texon. Bien. Y si los perros son del vecino, vas a querer hacer una denuncia. Si los perros son tuyos, vas a tener que aislar para que los vecinos no se quejen de este ladrido, este ruido que es muy alto. Sí. Habría que analizar la situación, ver muchas veces lo que se hace en casos como estos, donde ni siquiera esto, fíjate qué importante que no es para actividades musicales. Hoy nosotros, y a distancia también, estamos trabajando en no menos de 1 o 2 proyectos por mes, en algunos por semana, aislando en viviendas. Que no es que hay un baterista o alguien que escucha música alto. Hay problemas de que escucho al vecino, que escucho el timbre o que escucho cuando habla por teléfono. O sea, hoy estamos tan ruidosos y creo que este parate nos hace ver a qué nivel de exposición de ruido estábamos. Me comentaste una vez que tuviste una historia, una vez que estuvimos charlando, de un estudio que estaba arriba de un garage, puede ser, que tenía la chicharra. Sí, y de un garage. Tuvimos que aislar el piso flotante esas 24 horas, aparte en pleno Palermo, que en un edificio de departamentos, no menos de 10 departamentos por piso, estamos hablando de entrar y salir vehículos todo el día, que cuando se activaba el galpón, o sea, el portón del garage, de la cochera, mucho ruido, y tuvimos que aislar eso. O sea, por eso digo que todo esto de alguna forma customiza o se ajusta al proyecto en cuestión, al lugar donde se va a emplazar el estudio. No es lo mismo aislar, ya te digo, una persona va a hacer unas locuciones a un baterista, porque es muy raro, uno va a molestar a los demás y en el caso de las locuciones o algo muy muy bajito, el entorno lo va a molestar a uno, o sea. Tal cual. Hugo López hace una pregunta que creo que se la puedo responder yo. Dice, buenas tardes, estoy queriendo hacer en casa un pequeño rincón, una pequeña cabina de grabación de voces, perfiles de drywall, los que comúnmente se utilizan para Durlock, entre placa interior y exterior, alguna lana de vidrio de 50 milímetros y material absorbente dentro. En un lugar sin mucho tránsito de autos y personas, suburbano,
¿Qué recomendaciones me darías? Muchas gracias. Mi recomendación sería comunicate con Cristian para que... Ya, O sea, porque no sé si esto, se puede dar porque tiene que ver un montón de cosas, ¿no? Con todo lo que venimos viendo. Es tal como un... cual. Bueno, Y hay que ver qué, cómo, dónde, qué tamaño, o sea... sí, por más silencioso que sea el lugar, la recomendación siempre es medir y tengo que ser muy cuidadoso en recomendar así porque por teléfono, una cosa es hacerlo a distancia, pero vamos a tener planos del lugar, fotos, alguna charla incluso in situ, cosa de poder hacerlo. Pero otra cosa es en una respuesta mandar alguna solución así, no sería muy profesional o adecuada, en este caso tampoco, porque es muy riesgoso. Yo te puedo decir, sí, hacelo. Y después me vas a decir, che, pero entró ruido. Bueno, pero por eso, momento. O sea, yo puedo dar, si no se llegó a los niveles adecuados, habrá que seguir agregando materiales. Y hay algo muy importante en esto. Influye mucho también la calidad de la mano de obra. Tiene que ser una mano de obra que esté especializada, porque yo le puedo dar los mismos, volvemos al tema de la cocina, los mismos Sí, elementos sí, sí, a tres o pero cuatro personas diferente. distintas y el resultado va a ser otro. Bueno, acá creo que un poco Raúl, y que, insisto, debe estar fascinado con el resultado, y digamos que de alguna manera muestra cómo estás trabajando vos a distancia, y se fue todo online, y Cristian me guió paso a paso, una especie de guía for dummies, dice, y el resultado fue espectacular. Cristian fue súper paciente aclarando mis dudas y explicándome todo lo que se tenía que hacer. Vamos a hacer... Chris, por favor, te pido. Vos lo llamaste antes y le dijiste que dijera todo esto en el No, vivo, ¿no? no. Yo, en los preparativos, todo, hablamos de esto de hacer algo a distancia y más, y salió el nombre de Raúl, porque aparte vos lo conociste, Martín, Sí, 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 sí. Nos en una conocimos sesión, en el estudio cuando y fuimos en a una grabar. chiva, saludamos a todos los Exactamente. 10 y a A Camilo, Fabri. a Fabricio, que fuimos a grabar un video ahí. Pero no arreglé nada. O Eh, sea, pero bueno, se ve que está muy contento. gracias, Raúl. Agus Nick dice, sale taller online. Yo tuve que grabar con Agus esta semana y digamos, ella es un referente junto con otros talentos que también tuve que grabar. Es un referente de voces de Argentina y que realmente Perdón, está del intentando mundo. resolver de la mejor... Sí, y del Del mundo. mundo. Y están Del mundo. tratando de resolver de la mejor manera posible la grabación en sus casas, en su monoambiente o en su Sí, habitación específica para esto, porque te están encontrando en un momento y que por ahí después me gustaría, si antes del final de la charla podemos dar algún tip como para sí. las personas que tienen que seguir trabajando desde su casa y pueden hacer. Eh, Después tenemos Germán Vinante, que hace otra Germán, pregunta sí. bastante técnica también. Me encanta esto. ¿Cuál es el mejor plan para recintos pequeños, tipo 3.7 por 3.5 por 3 o 4 por 4, etcétera? Para un control room, claro está. ¿Algún sistema LED o qué me recomendarías? Primero ver, Primero, ¿qué para es un ver sistema cómo LED? el sistema LED es Live End, Dead End. Traducido del checheno antiguo, es extremo vivo y extremo muerto. Es muy técnico, pero es como que la sala, no en dos exacto, pero se va a dividir en dos. Bien. Un sector donde se prioriza la absorción y otro sector donde va a reinar el campo reverberante o campo difuso. Volvemos al tema de la reverberación. Y esto también aclara un poco, gracias Germán por la pregunta, que no hay que forrar por completo, llenar por completo de absorción el lugar. Lo primero que haría es esas dimensiones llevarlas a lo máximo que se pueda cumplir, una relación de aspecto recomendada por los criterios Bonello más los Boldecon ratios y el sistema LED o algún otro sistema, también yo haría énfasis en qué tareas va a ser un control room. Si vamos a mezclar, si vamos a masterizar, y también acá influye mucho el gusto de él o los técnicos, él o los profesionales que se van a sentar a mezclar. Porque de vuelta, o sea, yo puedo cumplir con un montón de parámetros o leyes físicas que gobiernan la acústica, pero después la persona que se sienta a trabajar todos los días es la que va a llevar la voz cantante o va a decir, estoy cómodo, tengo un estudio y puedo trabajar en forma profesional. Bien, acá hay dos
comentarios muy interesantes. Primero A ver. Juan Balvin, que dice: yo tengo un horno eléctrico metálico cerca del mic que capta y Sí, envuelve ciertas frecuencias de la voz, lo que crea una reverb dentro del horno que se mete en el micrófono. La solución sí. fue tapar el horno con una toalla y meterle 2 almohadones. Coincido plenamente con lo que decís, que sin duda el tratamiento del espacio es muy necesario, más en un departamento, en monoambiente, etc. Abrazo, Cristian y Martín. Bueno, ahí él dio una solución casera a un problema acústico, ¿verdad? En casa, las soluciones caseras, valga la redundancia, pagan un montón, garpan. ¿Por qué? Porque yo hoy, es más, vamos a suponer que no es solamente no puedo salir, no puedo hacer una compra por internet y que me la traigan, tengo que solucionar con lo que tengo a mano. Un toallón, una frazada, almohadones, todo puede servir y hay que poner todo el talento, la creatividad y la imaginación como para poder salir ileso grabando en las mejores condiciones. Por eso es importante el comentario y el de Agus, que les agradezco, que se puede trabajar en casa aunque no estén dadas las condiciones mínimas o básicas. Pero bueno, tratando de dejar lo mejor que se pueda el resultado final. Y acá algo que comenta Agus Irulnik, que me parece que ya está en un nivel de tecnicismo A impecable, ver, pero que también muy va a bueno. ayudar a, a empezar a hablar de estos tips que te comentaba recién. Dice: Sí, para ajustar las medidas de la sala, estos criterios de sí, Bonello y Volt, explica. sí. Sí o sí, Agustina, como preguntó esto, muy bien. A Agus, ver, Agus Irulnik, sí, sí, no, no hizo la tarea muy bien porque ella es locutora, o sea, es sí, actriz sí, sí, de doblaje. totalmente. Y es muy raro encontrar este nivel de tecnicismo. Te felicito, Agustina. Dale. Y dice: sí o sí hay que hacerlo levantando pared o puede hacerse acomodando paneles y moviendo muebles. No, bueno, el tema está ahí. Acomodando paneles y el mobiliario, yo lo que voy a hacer es como maquillando el problema. No va a desaparecer. La única forma, igual voy a insistir con algo, no va a desaparecer del todo. El tema es que estos criterios de Bolt, de Beranek, de el ingeniero Bonello, que es argentino, para sacarse el sombrero, para aplaudir, eh, nosotros sí o sí necesitamos modificar o todo el espacio o una de las tres dimensiones, tratándole de dar a uno de los criterios en el 100% o como mínimo, llevándolo lo más cerca que se pueda. Por ejemplo, si el alto me decía que tenía que ser de 2,62, lo dejo en 2,50. Si se puede llegar a 2,62, mejor, cada milímetro cuenta. O sea, los detalles son fundamentales, porque eso está relacionado con frecuencias. Y después hay muchos criterios también como para llegar, no hay una sola, pero volviendo a la pregunta puntual, la única forma, por más que yo le ponga trampa de graves, poniendo paneles, inclinando los paneles que van a estar en el techo o en los laterales, o jugar con picardía con el mobiliario, el cuarto sigue siendo el mismo. Entonces, la única forma que tengo de tener menos problema, porque no es que lo soluciono del todo, las ondas estacionarias, es un término nuevo, pero es con lo que estamos solucionando la resonancia, no confundir con la reverberación, la única manera que tengo es de tratarla con estas dimensiones, con estas reglas que tienen que cumplir en las tres dimensiones. Ahora, ¿van a desaparecer esos problemas? La respuesta es no, van a estar minimizados. O voy a tener problemas menos graves y menores. Entonces, es un golazo. Bien. Creo que ya a este punto todos se dieron cuenta que la acústica no es un tema menor, ¿no? Sí. No es lo Dice: que yo pensaba, dicen muchos, no, no es lo que yo creía. no es lo que yo pensaba. Bueno, Eh, yo en clase hago una aclaración que a la ciencia en general, pero más a la acústica, no le interesa ni la religión, ni la fe, ni la filosofía. O sea, lo que yo creo, lo que yo pienso, es así, es física pura. es así, claro, es así y no hay otra, o sea, es así. Y hay una aclaración más. Nos vendieron que la física como ciencia dura es perfecta o exacta. Bueno, la acústica es de las ramas de la física una de las más inexactas que existen. O sea, le estamos sumando que yo puedo calcular, prever, medir, y cuando voy al resultado final siempre voy a tener un ligero o un movimiento Por eso para que es ajustarlo. tan importante que sea
digamos, que uno puede tener como ciertas herramientas como para resolver mínimamente el caso, pero siempre la visión del profesional, ¿no? Es como todo, Y digamos. es como ir al médico, tal cual. O sea, hay de todo, ¿eh? Porque esto va a decir, bueno, pero hay abogados, médicos, cualquier disciplina. Pero yo tengo que prever todo antes, incluso de que el lugar exista, para ver cómo va a ser el resultado después. Mauricio Gabriel Encina dice gracias por tanta data a ambos. Cristian Qué es grande, un Mauricio, un maestro. saludo. Germán dice, en relación a esto, que seguramente es a lo que preguntó antes, el tema de techos, ¿conviene solo bajarlo con un globo o generar inclinaciones? O en tal Bueno, caso, ¿qué parámetros se toman en cuenta para las inclinaciones? ¿Es para bueno, evitar las L-Ray reflections a un posible difusor atrás? Siempre en sí, recintos pequeños. sí. Lo que pasa es que esa inclinación va a tener que cumplir también con un grado, ¿sí? En el ángulo, no va a cualquier inclinación, y si es muy exagerado me va a llegar a tener más problemas que dejar el techo plano. O sea, hay que retocar muchísimo y con cálculos que por más que yo los haga y que sean exactos en el papel, después tengo que ir y con un rifle estar cuando lo estén construyendo, porque si cambió todo lo que yo planifiqué, el resultado va a ser otro. Más que por las early reflections, que también van a influir, porque en acústica todo tiene que ver con todo, es algo que se va entrelazando, está articulado. O sea, una cosa es la reverberación, otra cosa es la resonancia, otra cosa es el aislamiento, otra cosa es la inteligibilidad de la voz y demás, pero entre todo me da un resultado final. Y si yo ajusto una variable, estoy modificando a las Modificando la otra, otras. tal cual. Entonces, ahí más que nada va a ser por un tema de ondas estacionarias, resonancia, más las early reflections, más un montón de espacio, de variables que es largo para explicarlo acá, pero sí, va a influir en eso. Bien, quisiera seguir con un par de preguntas. Hay algunas que por ahí son un poco más específicas. Quizás sería cuestión Sí, de que se comuniquen con vos directamente como para que lo puedas resolver. Pero dice, hola Cristian, ¿qué opinas de la distancia mínima hacia los difusores QRD o PRD en estudios pequeños? ¿No serían mejores los steps difusores para distancias cortas? Cuando estuve en Buenos Aires me llamó la atención muchos difusores extremadamente cercanos al sweet spot. Abrazo. Creo que hay mucho sí, tecnicismo, ¿no? Pero es mucho, pero bueno, ese concepto LED que hablábamos antes, muchas veces está al revés. Y ojo con algo, que como también hay muchos criterios de diseños de controles, esos difusores muchas veces están a propósito en las primeras reflexiones. El tema está, que acá también vamos a hacer la salvedad, que es muy probable, que esto tengo que contarlo porque se ve incluso, de que hay fotos, o mismo uno está en estudios, que llaman para mejorarlo, de que lo que hicieron fue comprar difusores y colgarlos. Y eso no es un tratamiento acústico. O sea, yo compré un material y lo coloqué. Ahora, le saqué todo el jugo, y acá volvemos a la importancia del plan, por eso te agradezco la pregunta. Lo que habría que ver es, del plan original, qué función tenía ese difusor ahí, o esos difusores ahí, porque tengo que contar algo. Cada material acústico, ya sea un panel, un difusor, una trampa de grave, para los que no conocen estos términos, es yo voy a estar trabajando en distintos puntos del espectro audible, frecuencias. Lo que yo tengo que ver es el resultado final, o sea, cómo entre todos armo el plan básico integral, ¿sí? De la acústica del lugar. Yo lo que estoy notando mucho, y es verdad lo que comentaban recién, es que se están bajando planos de internet, los fabrico, los mando a un carpintero y los coloco. Y posiblemente no era ni el adecuado, ni a la distancia adecuada, ni en el lugar adecuado. O sea, hay muchos factores. salvando la Por eso distancia es como sí, decir, me duele la cabeza, el estómago, el gozo, lo pongo en Google y ok, me estoy a punto de morir, digamos, básicamente, sí. ¿no? Bueno, ahí volvemos con el tema de automedicarse, y en acústica es muy común eso, más, más el do it yourself, el hágalo usted mismo, que insisto, o sea, sí, colgaste un difusor, el tema es qué función cumple. ¿Era el difusor adecuado? En muchos problemas, cuando hablamos de resonadores, otro elemento más, cuando se cuelgan, si no está bien ajustado y bien armado el plan, insisto, primero con una medición y después con cálculos, van a generar un problema donde antes no existía, ya tenía el problema original. O sea que ahora tengo dos problemas.
es como poner un ecualizador donde no necesitaba. O sea, tengo que solucionar y corregir, y ahora creé un problema o lo generé donde no estaba. Em, Vamos más de una hora, parece mentira. Yo por mí sigo, sí, esto. No, em, O vamos, bueno, nada, haríamos una segunda. no, Primero, vamos a hacer una nosotros segunda próximamente, vamos a vamos hacer una a segunda, sumar. Chris, porque hay un montón de gente que realmente se ve muy interesada y está buenísimo que se vean interesados por la parte de acústica. Acá dice, ¿en qué rango de frecuencia conviene prestar más atención a los modos de resonancia y por qué? Es una pregunta Bueno, en clase, es muy está levantando técnica, la mano pero como Germán. sí, el tema es que se responde sola a esa pregunta, aunque está bien, es de los graves y los medios graves. Por lo general, lo que yo estoy analizando es de 400 Hz para abajo, que es lo más difícil de gobernar, sobre todo en un cuarto pequeño. En verdad va a ser en cualquier recinto, mediano, grande, chico, lo que fuera. Pero siempre, incluso para aislar, lo que más dolores de cabeza nos va a dar son las bajas frecuencias, los graves. Bien, buenísimo. Hay que domarlos. Bien, bien respondido. Cheo Gareca pregunta, ¿alguna de estas tres variables, pared, techo, la puedo hacer con Durlock o Machimbre? Por ejemplo, hacer paredes o bajar techos. Gracias por La expandir los respuesta es, conocimientos, bro, dice. la respuesta es sí, pero con todos los requerimientos Criterio. técnicos. Sí, pero sobre todo el tema de la construcción, porque no he vivido yo eso en obra, pero son muchos los casos de gente que llama y dice, se me cayó el techo, se me cayó esto, se me cayó lo otro. O sea, no solamente tengo que ver el tema de los cálculos acústicos, sino que acá viene sumar a otra pata más, que es la parte arquitectónica. O sea, tengo que llamar a un profesional a que haga todos los cálculos estructurales para ver cómo va a estar conformado mi nuevo techo y si la estructura se aguanta ese peso. O sea, hay que tener mucho cuidado en decir, sí, vos dale, va como piña, pues dale, dale. Eh, y es muy miope o hacerlo de una forma hasta desprolija. Desprolija. Y que puede llegar a tener consecuencias nefastas como que se te cae algo. Facu Reyes se expresó y se explayó de una manera bastante intensa y dice mitos y verdades. Y vamos a Bien. enumerarlo. Acá hay uno que te encanta, el primero. El cartón del maple de huevo cumple la misma función que la espuma Sonex. Sí, no. Sonex, Phonak y cualquier otra empresa, comparado al Maple de huevo, es jugar en primera. O sea, los Maple de huevo sirven para Aclaremos, sostener los huevos y tenemos, a veces se rompe porque hay que tener mucho más cuidado. allá del problema de que se prende en fuego también, ¿no? Pero También, hay un video de Audioclass que pueden buscar donde se explica muy bien el tema del maple sí. de huevo, qué Es es lo por que el pasa. formato, las cuñas anecoicas y vamos a ser sinceros y honestos. Yo creo que nadie en sus cabales va a poner caja contenedora a los huevos, las paredes y en el Y cielorraso, aparte es salvo por un tóxico. tema económico. Y aparte es O sea, tóxico. Este es, y es un problema, sí. em, Y no va no ni va, como no va. tratamiento, Yo sé que a vos te ni como encanta, aislamiento. ese mito te encanta a vos. Sí, yo lo Dice, entiendo como fuera broma, es siglo XXI, año 2020, y todavía se sigue utilizando. Es loco, pero bueno, em, otra dice, la caótica eyeball evita sí, parte del tratamiento acústico del lugar. no. Estoy de acuerdo 100% con Facu, que es un mito, y voy a meter también en el tema de este producto, que es una pelota, que bueno, no hace magia, no me transforma eso en un estudio, que es el Vocal Booth, famoso, que, a ver, si yo estoy grabando en casa por una cuestión de suena el teléfono rojo, tengo que grabar y mandar un audio o una retoma, bueno, lo ponemos. Ahora, eso no me transforma mágicamente en un estudio Bueno, profesional. me pasa, acá lo tengo, ahí se puede ver, Sí, que es un lugar donde se pone el micrófono en el medio y uno puede ahí grabar está, ahí. Pero porque el resto del espacio también está, digamos, tal tratado cual. o... Si yo lo tengo como para maquillar, bueno, está bien. Y el H-Ball de Caótica, aunque es una marca, lo estamos hablando, no va a hacer maravillas. Es como para un kit de mano de viaje. ¿Está? Ahora, si yo voy a grabar a un estudio muy profesional, no quiero dar nombres, pero
no sé, voy a Abbey Road, a Panda acá en Argentina, a Ion o lo que fuera, y pido uno de estos, un Edgewell, me van a sacar a patadas, porque hay todo un trabajo, ¿sí? A lo sumo, si me lo dan, va a ser porque yo estoy pagando y hoy por hoy, bueno, el cliente es como que, tomá, pero no creo que exista. Digamos, funciona, pero no reemplaza, digamos. No, tal cual. Bien, dice, al momento de la grabación todos los sonidos se magnifican. ¿Cuán importante es que se filtre el ruido del cooler de la compu respecto al nivel de ruido? Bien, en muchos estudios hogareños, donde se aisló al exterior, las fuentes de ruido están dentro y una es el cooler de la computadora. Y es muy importante. Por eso muchos Tengo estudios que tienen buscar. su lugar de máquinas fuera del lugar de grabación. Perfecto. Que sería lo Como óptimo. en otras disciplinas se arma la sala de máquinas, la computadora, el CPU, algunos van a decir, pero estos tipos están locos. Se arma en un espacio común con cables largos. Hay que ir, prender, encender y demás. Y si no se logra esto, es buscar el cooler más silencioso, ¿tá? Pero estamos hablando de lugares extremadamente tratados, en donde si pasa un mosquito o una mosca, yo lo voy a escuchar y lo va a tomar el micrófono. Esto es Entonces, hermoso también para entender de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Las necesidades. sí, Dice, tengo varios espacios en mi casa. ¿Es preferible grabar en uno más bien grande o en uno más bien pequeño? depende. Y acá es lo que vamos a hablar, sobre todo porque va a depender de cómo esté amueblado o vestido ese espacio. Yo hay casos donde si el living es muy minimalista, perdón, es lo que llevamos hablando, lo llevo a un dormitorio. Ahora, si el dormitorio está despojado de muebles y es esportivo reverberación, donde no hay ni siquiera un cuadro y en el living tengo una cortina, tengo alfombra, tengo sillones y demás, lo utilizo ahí. Y la otra, que no es menor, es depende de lo que tengas que grabar, recomendamos ir o al dormitorio o al living comedor y también, si sirve, es hacer una prueba en uno y en otro y el que satisface o el menos malo de los dos, que en acústica muchas veces terminamos utilizando el cuarto que menos problemas genera. ¿Sí? Lo que no quiero que se tome como que siempre el cuarto más chico es mejor. De hecho, me pasó también una actriz de la voz, una locutora, dijo, voy a grabar en el hueco que tengo abajo la escalera. No, salí de ahí porque eso es un embudo donde voy a tener mucha resonancia y es preferible un ambiente más espacioso. Ahora, depende de cuán grande sea el lugar, depende cuán vestido esté, con cortinas, alfombra, depende de si el piso es de madera o es cerámico, depende de la dureza de las paredes, depende. Depende de todo. Es más, a veces es preferible por ahí, en lugar de un ambiente vacío, grabar adentro del placar o en la cama tapado con una frazada. O sea, voy a tener mejor Perfecto. calidad. Sí. O sea, depende de cada situación y también la urgencia, ¿no? Exacto. O sea, yo siempre digo esto, tenemos que trabajar para ayer, bueno, vemos y tratamos de acondicionarlo lo mejor que se pueda, con vistas de en los días empezar a mejorarlo y a trabajar. Bueno, hay también que hablar de la importancia de lo que uno está haciendo, uno está trabajando y la urgencia de lo que tiene. El otro día en un vivo de Hernán Palma, que hablaba con un locutor y él explicaba que el lugar más raro que fue de grabar en un aeropuerto, Sí, con su celular y el microfonito tapado con una campera porque tenía que resolver. O sea, también entendamos eso, ¿no? Es hermoso tener el lugar acústicamente preparado, pero a veces entender la acústica también hace de que para grabar uno se ponga una campera, una frazada, una toalla y eso es parte de la acústica también. sí. Y el desafío que estamos hoy, o sea, hay que, lo bueno y lo malo, ¿no? De trabajar, y no en la Argentina, en el mundo. Uno Sí. tiene que trabajar en las condiciones que tiene. O sea, muchos me van a decir, yo me encantaría tener el estudio profesional y demás. Bueno, se va a lo posible y después vemos con miras de mejorarlo o haciéndolo por etapas. Pero te toca, vos Martín tuviste que mezclar en aeropuertos, amigo. Yo he En mezclado alguna arriba de un cadena avión gastronómica. con un sonido constante. Bueno, Esto quiero hablar, y lo hago cortito, para los puristas del audio, si esto nosotros lo estuviésemos hablando hace 10 años o 15, a muchos les agarraría un infarto y dicen, no, ¿cómo van a decir esto? O la famosa mezclar con auriculares. sí, pero hoy es Mezclar la con realidad. auriculares, no. Y yo no voy a recomendar nunca mezclar con auriculares, pero
va a haber casos donde no me queda otra que mezclar con auriculares, mezclo con auriculares. Em, y a veces pasa cuando no queda otra, mezclas con cualquier tipo de auriculares, no Sí, necesariamente unos buenos monitores. Pero después dice, el nivel de piso de ruido se puede solucionar con un reductor de ruido en post o afecta mucho las frecuencias de la voz. Bueno, eso bueno, si me permitís lo respondo. sí, dale. Es horrible. O sea, último recurso, eh, aplicar un reductor de ruido y cuando no queda otra, pero todo lo que estamos hablando es precisamente para no tener que resolver ese tipo de problemas en post, ¿no? O sea, no sé, Chris, si querés. Sí, no, comparto 100% y el tema es así, o sea, ese reductor va a afectar a la calidad del audio. Y encima el ruido sigue estando, o sea, no lo pude No, eliminar. exacto. Y después No se hay escucha forma, lo que esa, estoy la voz se haciendo, escucha una cosa muy... exacto. Sería una herramienta medio, con mucho respeto, pero es bastante básica o de juguete para maquillar, pero tirando muy para abajo la calidad de audio. Y eso es lo que no queremos que pase. Bien, acá Diego Muñoz dice, Cristian, gracias por las ayudas. Saludos desde Bogotá, Colombia. ¿Qué opinas sobre los difusores QRD haciendo fractales o difusores aleatorios? ¿Cuáles prefieres acomodar en un espacio sin límite de presupuesto? Oh, sin Bueno, límite de presupuesto, qué hermoso, ¿no? Esa... bueno, hay proyectos, son los menos, pero hay proyectos en los que sucede esto, ¿no? Decir, bueno, vos, la parte económica después la vemos, pero vamos a diseñar. Primero tendría que medir y ver cuál es el grado de difusión que necesita la sala. O sea, tenemos que hacer una medición y un análisis en profundidad. En mi experiencia personal, la respuesta obviamente va a ser depende, pero podríamos hasta hacer una combinación de los dos en distintas zonas o eligiendo uno que es el que mejor desempeño va a tener de acuerdo al decaimiento energético. O sea, yo tengo que ver si la acústica está muy quebrada o baja lo más agradable posible. No es el caso, pero también tendríamos que ver si la sala o el entorno a trabajar necesitaría de esos difusores puntualmente, o sea, primero. Pero acá volvemos también con que a cada maestrito con su librito, pero lo importante de esto, sobre todo este tipo de preguntas, es que yo primero tengo que ver una radiografía acústica del lugar y en base a esos resultados hacer todos los cálculos y discernir a ver, bueno, cuál va a tener mejor rendimiento. De hecho, con cálculos acústicos que ya están en las tablas, volvemos a no bajar el plano de internet, sino de ver, y hasta incluso a veces haciéndole alguna modificación, viendo cómo para personalizar, para tunear el lugar. Bien. Georgie García Facio dice, hagan uno para gente principiante que lo único que tenemos es una placa, compu y mic para entender Vamos a un hacer, poco más. igual, esto está buenísimo porque lo que Sí, me sí, acaba de comentar se fue un es poco. fundamental. El nivel de preguntas que vinieron, yo tengo que ser muy, muy agradecido y hasta honesto. En muy pocos seminarios que brindo yo todos los años, Sí. en Orión y hasta incluso en el exterior, se ven niveles de preguntas de este estilo. Bueno, Porque tuvimos el último seminario que dimos en Córdoba el año pasado, nos pasó lo mismo, ¿no? El nivel de sí, conocimiento y de preguntas que tuvimos altísimo. nos sobrepasó a ver, es fantástico. Lo que pasa que quizás uno está queriendo llegar a una masa de gente bastante distinta en conocimiento, ¿no? Desde el Es más que está básico al más... comenzando, tal cual, Pero que está comenzando. Y es importante esto de hacer algo un poquito más básico, porque dominar conceptos acústicos, aunque sean muy elementales, muy básicos, va a tener más importancia a comprarme el mejor micrófono o los mejores monitores o parlantes. el punto acá es Entonces, intentar pensar un poquito antes, sí, ¿no? De hacer, es decir, sí, me voy a comprar, tengo, no sé, $3.000, me voy a comprar este micrófono que es y por ahí no es el indicado que le tengo que comprar, o me voy a comprar no, los mejores monitores de audio para poder hacer esto, y por ahí la plata está mal invertida, ¿no? Es sí. tratar de, y más en estos momentos, invertir el dinero de una manera lo más inteligente posible. Acá, Bueno, eh, ¿querías comentar algo de eso, Chris? no, que esto de invertir inteligentemente muchas veces se da que por desconocimiento uno compra un monitor que es mucho más grande para el espacio de trabajo
al que voy a ubicarlos, y en muchos casos, pero en pocos le permitieron eso, hicieron la compra, deshicieron la compra y fueron unos más pequeños o unos más acordes al espacio a trabajar. Porque esto pasa mucho, como comenzamos en el inicio, que el llamado viene cuando mejoran algún eslabón de la cadena, o los monitores o el micrófono es lo más normal o lo que más sucede, pero a veces también cuando mejoran la placa y se dan cuenta de que el entorno por ahí no está al mismo nivel de todo el equipamiento. O sea, es algo a tener en cuenta. Yo tengo que tener todo parejito. Sí, es como cuando compran una placa increíble y un micrófono increíble y el cable es de muy mala calidad, ¿no? Básicamente. Buenísimo. Hay Eh, que invertir. Santi Mauric pregunta, dice, hola Sí. chicos, muy buena la data. Una pregunta, ¿cómo puedo insonorizar un poco en esta hermosa cuarentena una puerta que da al pasillo? Estoy conviviendo con una obra de gas. ¿La lleno de barbijos? Abrazo. Bueno, ¿Tiramos un colchón, Chris? acá, bueno, son cositas que van a ir sumando. Me acuerdo la escena de Escuela de Rock, ¿sí? Jack Black, que ponían, lo mejor sería burletear la puerta primero o colocar una puerta acústica, pero eso aparte de la inversión en ese elemento, hoy por hoy es muy probable que tenga que abrirse el tema del aislamiento y ir y colocar la puerta. Si eso no es posible, el burlete, si tenés forma de ir a un Sodimac o a un Easy o a cualquier casa que tengan burletes que son autoadhesivos o con cemento de contacto y se puede burletear para sellar la puerta, eso va a mejorar. Si eso no se puede, toallones y el colchón o contra la puerta o teniéndolo como barrera a la hora de grabarlo. Y esto que es importante, que es la picardía de elegir el momento más silencioso, que por lo general es a la noche. Pasa mucho que hoy para grabar audiolibros, que es una fuente de trabajo muy, muy grande para locutores y actores de doblaje, pidan que el piso de ruido sea lo más bajo. Y como no voy a estar aislando, es una tarea casi imposible, porque el ruido se va a filtrar por las endijas de las puertas y las ventanas. Entonces voy a tener que elegir el horario más, yo digo por la noche, pero si donde justo vivís es muy bardo a la noche, bueno, va a ser durante la mañana. Y grabar en ese momento, más allá del burlete o el colchón o la frazada o lo que sea como para poner como barrera. Que, insisto una vez más, no son los elementos más adecuados ni más estéticos, pero que van a ayudar a mejorar, a controlar el ruido. No los voy a aislar por completo. Va a ayudar, digamos, a lo que él necesita, Exacto, digamos. para aislar yo necesitaría armar lo que hablamos al principio del boxing box. Y así todo ruido va a entrar, pero mucho menos. Hola gente, dice Claudio Vargas. Em, Saludos, Claudio. Germán pregunta y ya vamos terminando, Cris, pues vamos 1 hora 20. Bueno, nada. Es fabuloso que sigan haciendo Hermoso, preguntas. hermoso que sigan acá. Gracias a todos. Dice, ¿qué software de medición acústica utilizas? ¿Algún programa Eh, puntual? O por ejemplo, el Smart funciona. ¿O algún software sí, estilo REU? ¿Trabajas con algún decibelímetro integrador? bien. El REU es Room EQ Wizard y es muy recomendable para ciertas mediciones. Es gratuito. El Smart para otras, o sea, yo trabajo con todo lo que nombró. Y decibelímetros, para que te des una idea, yo trabajo con 4 distintos. El decibelímetro es para medir el nivel de ruido, el piso de ruido, o solucionar problemas de aislamiento. Hay de clase 3, clase 2 o tipo, y clase o tipo 1, ya los ceros son de laboratorio. Y yo tengo 2 de clase 2, que son los mínimos como para hacer el tema de denuncias por ruido molesto, porque bueno, también hago el tema de control de ruido y el impacto ambiental por este tema de la contaminación acústica. El caso más relevante fue el de el aeropuerto del Palomar con todos los vuelos de las low cost. Eso se hace con un clase 1 y por tercio de octava o por banda de octava, que son muy costosos, y hasta podés bajar toda la data a la compu como si fuese CSI y queda todo grabado ahí y uno lo puede presentar de una forma muy profesional. Marca Cirrus, los otros dos clase 2, uno es 3M, Quest
y el otro es Cesva, una marca española muy, muy grosa. Y el clase 3, que es como el de estetoscopio para el médico, para el doctor, es uno Radio Jack digital, que es como medición de campo, como para tener una idea. No usen el iShot, no usen el celular con una aplicación de decibelímetro porque es muy, muy ineficiente. O sea, lo puedo usar, pero no va a ser una medición que sirva. ¿Tá? Y con respecto a los software de medición, es tan importante también el micrófono y que esté calibrado. Eso lamentablemente es un laboratorio afuera, que yo puedo insertar esa información al programa, RoomQ Wizard, por ejemplo, y poder hacer mediciones más precisas. Bien. Y el Smart que me había preguntado de Acoustic Tools es un referente. Traten de usar software legal, traten de sacarse el chip de el crack, porque primero son programas muy difíciles de craquear y segundo va a haber mediciones que no van a tener la precisión que yo necesito. Y ustedes tengan en cuenta, si esto es para algo hogareño, bueno, después verán. Pero si yo voy a trabajar con esto, tengo que invertir en herramientas. Tal cual. Antes de dar un par de tips para los que estamos trabajando desde casa, Sí. vamos a leer un comentario de Mauricio que dice: tengo un home studio y he tenido que sortear varios problemas que mencionas para mis grabaciones, desde las frazadas, las almohadones, el bendito cooler y su ruido. Y de a poco fui acondicionando el cuarto que utilizo para grabar, mezclar todo en el mismo recinto. A futuro pienso construir al fondo de mi casa mi estudio con control room, sala, bus de grabaciones de voces. Ese sería mi proyecto. ¿Cuál sería el primer paso antes de construir desde cero? Perfecto. Contratar a un profesional. No tengo que ser yo. Y ver el espacio Antes que el arquitecto, ¿verdad? Sí, esto que acaba de decir es genial y con mucho respeto a los arquitectos, pero los arquitectos se dan cuenta cuando suman a uno al proyecto lo complejo que es entrelazar y articular todo esto. Y que yo, habiendo hecho una segunda carrera, aparte de sonido, como proyecto de construcción de obra, los arquitectos se dan cuenta de que esto no es bajar un paper de internet y decir, bueno, construimos, porque hay tantas opciones y tantas ideas que también habría que ir afinando con respecto a lo posible dentro de ese espacio y también para cuajarlo por el tema económico. O sea, yo puedo proponer armar un búnker acústico y vendo el proyecto y el trabajo intelectual y alguien lo hace allá. Y después hay que ver si se pueden comprar los materiales, dónde hay lugar para copiarlos. Hay un montón de detalles. En textos muy antiguos de acústica, a la acústica la definen como la ciencia de los 1000 detalles. Y yo creo que se han quedado muy cortos, son millones. Y los detalles arquitectónicos son vitales, sobre todo para la hora de construir. Si yo tengo que hacer, como preguntaba Agus, alguna modificación de intervenir una pared, que vendría a ser o bajarla, tapiarla, correrla o el techo, tengo que ver primero si es posible con respecto a la estructura original, la estructura actual. Si no, tengo que hacer todos los refuerzos necesarios como para que eso sea viable. Porque si no, se me cae. Clarísimo. Chris, sabemos que cada caso es un mundo, ¿no? Pero hoy en casa, momento muy especial, estamos a 2 de mayo del 2020, cuarentena, pandemia, tenemos que resolver y trabajar desde casa. Alguien que graba, alguien que mezcla, alguien que masteriza. ¿Cuáles son un par de detalles? Entiendo que quizás cada casa es un mundo, cada necesidad es un mundo y quizás por eso también pueden contactarte y saber que te pueden tener un asesoramiento directo, pero en general hay cosas que podamos hacer en casa como Sí, para decir, ok, voy a mejorar esto. sí, bueno. Primero, yo tengo que ver el nivel de la grabación acústica con alguien que escuche eso y me dé una devolución. O sea, yo tengo que ver, porque el problema es este. Yo puedo dar ahora como la última consulta,
Ya pasé por los almohadones, el sillón, el colchón, la frazada, ya pasé por todo eso y veo que lo puedo mejorar hasta cierto punto, porque incluso una alfombra, no tengo, el fabricante comercial de alfombra no me va a dar el coeficiente de absorción para yo hacer un cálculo de cuánto va a ser el tiempo de reverberación post colocar una alfombra. Entonces, lo que yo recomiendo es evaluar con respecto a quien le voy a enviar el trabajo las condiciones actuales. Ellos saben hoy que no van a poder pedir condiciones de un estudio profesional porque estamos grabando en una casa, con toda la diferencia que vamos a tener. Ahora, si yo voy a utilizar un micrófono, por ejemplo, si yo me pongo muy cerca del monitor de audio, una cosa que estamos viendo últimamente, y sentado grabando en la mesa, y la mesa es de vidrio o de una madera muy reflectante, lo mejor va a ser primero grabarme parado en un pie de micrófono, que acá viene otro problema, es a veces te envían el micrófono y falta el pie. O Claro. sea, ¿cómo tengo el micrófono ese? Y uno de grabar, no puede, esto no es un programa en vivo que voy a tener un handset o un micrófono de mano que lo voy a, como un cantante. Acá los ruidos tienen que ser mínimos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tratar de evitar, por ejemplo, irme a un rincón. Lo que hace todo el mundo es encerrarse. Grabar adentro del placar va a ser bueno siempre y cuando el que me apruebe ese audio diga, mirá, alcanza. Pero llega un momento que uno quiere salir de placar también, o de grabar en un auto. Porque yo puedo ir, por ejemplo, abajo de un descanso de una escalera y lo primero que decir, mira, suena horrible, por más que lo llenemos de frazadas, de almohadones, un colchón. Lo que yo tengo que tratar de hacer es no irme ni muy cerca a una pared, mucho menos a dos, mucho menos a una esquina. Tengo que tratar de ubicarme en el lugar menos ruidoso de una ventana o de una puerta. O sea, la lógica lo que indica, y digo la lógica, es lo más lejano de las fuentes de los focos de ruido. Pero muchas consultas y de asesoramientos a distancia que estoy haciendo se ubicaron con el escritorio justo enfrentado a una ventana. Y Claro. tengan en cuenta que el sector de máxima influencia es el área de captación del micrófono. O sea, tengo que salir de ahí. ¿Tá? Ese lugar, si yo, por ejemplo, al escritorio de trabajo, por más que por la respiración diafragmática o las técnicas de respiración que tienen todos los locutores, me permita trabajar sentado, siempre es mejor trabajar de pie. En todo caso, va a ser la comodidad de cada uno. Ese escritorio también, colocarle o un polar o un toallón bastante mullido o una frazada. Nos pasó esto incluso en una cabina de locución en Turner, en imagen satelital, que cambiaron el atril, incluso siendo de madera, y la reflexión era tan alta que hubo que poner un material como para apagar un poquito todo eso. Y esos mínimos cambios van a influir demasiado. Insisto de vuelta que el colchón, que un sillón, también tiene que ser mullido, no de cuero, de material absorbente. Si se puede comprar alguna placa de algún material como el Sonex, Phonak o similares para colocar en las inmediaciones sería un golazo. Hay que ver cómo eso después te llega a casa, pero bueno, hoy hay muchas empresas que lo hacen a distancia. Nuestro sponsor, por ejemplo, Diego, lo puede eso gestionar. Traten de entender de que por más que yo apague todo el espacio, no voy a estar aislándolo. Esto que preguntaba Santi, me entra ruido por la puerta. Yo lo que voy a estar es absorbiendo. Y voy a controlar un poquito el ruido que ingresa de la casa o del exterior o de otro piso, pero siempre es absorción. Traten de trabajar sobre una alfombra. Si la alfombra es, no necesitas tener un pelo de este tamaño, pero un grosor importante. Traten de escuchar ese audio y escuchar lo que necesita el cliente final. Hay clientes que son más estrictos, otros son un poquito más contemplativos, y hay otra que hoy el apuro es como que simplifica todo a decir, bueno, mira, esto da. El gran problema es que hoy esa calidad no alcanza para el grueso del trabajo. Y tendríamos que tratar de cumplir con todo lo máximo que se pueda. A esto yo le sumaría también el saber trabajar el sonido, ¿no? Más allá de decir, ok, tengo todo preparado, pero después tengo que saber trabajar el sonido. Bueno, ¿Te puedo hacer una acotación a esto, Martín? claro, Última, por mí sigo, ¿eh? sí, Esto de trabajar el sonido es fundamental porque los técnicos
lo sufren cuando lo reciben. Si yo, por ejemplo, grabo con, vamos a imaginar que las condiciones acústicas estén básicamente o mínimamente dadas, y grabo con la ganancia muy alta, que esto fue una pregunta de AudioClass, me acuerdo, que yo estoy levantando muchísimo el ruido que tengo ambiente en el lugar. Y eso no está bueno. Entonces voy a tener que lidiar entre eso y grabarlo muy bajito. O sea, los dos extremos son muy malos. Como en todo, tengo que tratar de evitarlos. Porque si grabo muy bajo, cuando la persona que haga la postpro suba esa pieza, ese audio, va a levantar todo el piso de ruido que incluso puede llegar a ser igual o mayor al del audio que grabamos. Entonces voy a tener que estar con precisión de cirujano, que esto es uno de los trabajos de todas las personas que graban locuciones de doblaje, o mismo para la música, de ajustar el nivel de grabación, que no quede muy alto, ni pique, ni quede muy bajito, cercano al piso de ruido. Un nivel intermedio que me dé una buena calidad, que el piso quede separado y que me dé techo como para si tengo que levantar el tono de la voz o hacer algo más, más fuerte y más alto. La importancia también entonces de no solamente tener controlado acústicamente, sino de aprender a manejar el sonido según lo que estoy trabajando y dónde estoy trabajando, ¿no? Y el micrófono, la distancia del micrófono va a ser fundamental. Sí, una cosa es que yo grabé aquí, una cosa acá, y otra cosa que yo grabé acá y le tengo que subir y subo todo, ¿no? O sea, hay y algo que es extremadamente técnico, pero ya ni desde la acústica, ni desde la postpro. El micrófono, si tengo yo patrones polares para elegir, si es cardioide sería un golazo, yo tengo el máximo rechazo a 180 grados. O sea, si yo tengo el micrófono acá, todo lo que tenga atrás lo va a estar minimizando. Por eso una muy buena a veces es enfrentarse al foco de ruido, la puerta, el aire acondicionado, la ventana. Tengo que elegir uno, ¿sí? Si tengo un multipatrón, lo voy a elegir en cardioide. Si tengo uno que, bueno, es omnidireccional o no pueda elegirlo, voy a trabajar con eso. Haré lo que puedo. Bueno. Pero el máximo ángulo de rechazo lo voy a apuntar hacia el lugar más ruidoso. Increíble todos los tips. Tanto Santi, Agus, Mauricio, George, y todos agradecen. Por favor. Todos agradeciendo constantemente. De hecho, Fede Pojevic dice: chicos, impecable la charla. Gracias por tu generosidad, Cristian Branca. Gracias por el mini Abbey Road que me construiste. Otro contento con tu trabajo y con tus resultados. Chris, desde este lado agradezco yo por la generosidad de todo lo que siempre das, más allá de que sabemos que este proyecto que siempre encaramos juntos de AudioClass tiene que ver con eso, ¿no? Con poder comunicar y poder expresar todo el conocimiento que tenemos a todos los que le apasionan este mundo hermoso del sonido. Pero realmente la charla de hoy y lo que expresaste en más de 1 hora y media, casi 1 hora 40 de lo que vamos, es increíble y seguramente le va a ayudar a muchos a poder trabajar hoy. Así que gracias, haremos nuevas charlas. Favor. El agradecido soy yo, esto para mí es mi pasión y por eso no hay reloj y uno sigue. Nada, tengo que hacer un asesoramiento, una charla a distancia, si no también seguíamos. Y bueno, no va a ser la primera, o sea, va a haber otros profesionales con otras disciplinas aquí en AudioClass y también hasta otros diseñadores acústicos para que escuchen a otros especialistas como para poder trabajar con la mejor calidad en casa y tratando de ver también distintos enfoques, distintas formas de trabajo. Sí, busquemos resolver estos momentos que estamos pasando, ayudarnos entre todos. Acá Fabián Godoy y Franco dice muy bueno, espero que haya otra segunda transmisión. Va a haber más transmisiones, vamos a hablar de producción musical, vamos a hablar de diseño de sonido muy próximo, música electrónica, vamos a tener varias charlas para que el que estaba trabajando pueda seguir trabajando, el que le interesa aprender pueda comenzar a aprender y hacer de esto su profesión, y para todos los que son profesionales puedan seguir mejorando sus técnicas, sus formas y todo lo que sabemos que en este
tan apasionante, porque es apasionante, ¿no? O sea, claramente Sí, cuando no, vos no. hablas del sonido, hablas con pasión, uno habla con pasión. Es realmente increíble. Siguen llegando preguntas, pero quiero que ya quede para una segunda oportunidad. Va a Gracias a seguir, va a todos. seguir. Gracias, Chris. Por Eh, favor, un gusto, un placer. no sé si querés cerrarlo con algo, pero Agradecerles a todos las preguntas, los niveles de las preguntas, incluso hasta las básicas, fueron muy buenas. Es un placer que la gente se enganche con algo que en los papeles por ahí no es lo más atractivo, o por complejo, o por subestimarlo en el mundo del audio, pero que en cualquier rama de trabajo con sonido, la acústica les va a servir, aunque no diseñen ustedes, a sortear problemas. Por ejemplo, al técnico para mezclar, para grabarse, para ver dónde pueda posicionar, el que hace sonido en vivo mismo, para ver dónde ubica todo. O sea, cada vez que uno esté trabajando con la palabra o con música o con sonido, la acústica, que es la ciencia que estudia el sonido, va a estar ahí y por eso lo importante de por lo menos domar o dominar esos principios básicos que, bueno, con paciencia, con práctica, con horas de vuelo, uno los va a incorporar. y mucho aprendizaje. Gracias a todos. Sí. Nos vemos en la próxima charla. Gracias, Chris. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.